Me gustaría saludar a todos mis amigos hispanohablantes. Estoy en el aeropuerto de Madrid con mi equipo de World on Fire. Estamos aquí filmando para la serie, para el film documental sobre los pivotal players, las figuras esenciales en la historia de la iglesia. Nuestra aventura comenzó en Roma con la iglesia del Gesù, la iglesia principal, la iglesia madre de la orden jesuita, porque estamos filmando para San Ignacio de Loyola y Bartolomé de las Casas. Y también en Roma exploramos los cuartos de San Ignacio juntos a la iglesia y sentí verdaderamente la presencia personal de San Ignacio en este lugar, muy especial. Ignacio murió en este lugar. Y después de Roma vinimos a España para explorar Barcelona, Montserrat, Manresa, etc. Para mí, Manresa fue muy especial porque Manresa era el lugar donde San Ignacio pasó 11 meses de su vida en una experiencia muy intensa de la presencia de Dios, literalmente en una cova en Manresa. Filmamos en este lugar y para mí fue muy especial. Para mí fue una experiencia intensa de Dios. Y finalmente vinimos a Valladolid para filmar para Bartolomé de las Casas, porque en este lugar tuvo lugar un debate famoso entre las casas, el defensor de los indios, y Sepúlveda. Un debate histórico, porque con esta defensa de los indios, las casas han contribuido poderosamente a la tradición de las derechas sociales en la tradición de la iglesia. Y vamos ahorita a Santo Domingo, a la República Dominicana, para continuar nuestra exploración de la historia de Bartolomé de las Casas. Entonces, finalmente, síganme, por favor, en el Facebook, Instagram, etcétera, para cómo continuamos nuestra aventura. Recen, por favor, por nosotros y que Dios los bendiga. La paz esté con ustedes. Amigos, nuestra primera lectura es del primer libro de los Reyes y es uno de mis pasajes favoritos de todo el Antiguo Testamento. Y es uno que pienso que si asisten a un retiro en algún momento cercano, o si pueden utilizarlo durante su hora santa, o si es el final del día y simplemente quieren estar en contacto con el Señor, este es un breve pasaje maravilloso en el que centrarse. Se ambienta en los primeros días del reinado de Salomón. Recuerden, Salomón es el hijo de David y Betsabé, se convierte en rey luego de un poquito de lucha dinástica. Aquí está este joven, no es el experimentado Salomón, sino el jovencito que recién comienza su tiempo como rey. Pueden imaginárselo, quiero decir, incluso cuando están comenzando un nuevo trabajo y se sienten como inseguros de sí mismos, imagínense ser el rey de una nación y de pronto les cae encima toda esa responsabilidad y sienten como, no estoy a la altura de esto, así que se desahogan con Dios y le piden, bueno, eso es lo que hace ahora Salomón, le pide al Señor. Esto es lo que dice: Señor, tú quisiste que yo, tu siervo, sucediera en el trono a mi padre David, pero yo no soy más que un muchacho y no sé cómo actuar. Lo comprendo perfectamente. Piensen en cualquier oportunidad en que les asignaron un puesto de responsabilidad y solo dicen, no pienso que esté a la altura. Por eso te pido que me concedas sabiduría de corazón, para que sepa gobernar a tu pueblo y distinguir entre el bien y el mal. ¡Qué oración! Podría haber pedido cualquier cosa, ese es el punto. Es este jovencito, no me siento a la altura de este trabajo, así que, de acuerdo, dame, Señor, un montón de dinero y riqueza. Señor, dame el palacio más hermoso del mundo. Señor, haz que mis enemigos me teman. Señor, haz que mi ejército sea el más grande del mundo. Haz que todos mis cortesanos sean serviles a mis deseos. Quiero decir, podría haber pedido cualquiera de esas cosas, riqueza, honor, placer, poder, los sospechosos de siempre, pero no lo hace. Pide por un corazón sabio y perceptivo, la capacidad de distinguir el bien del mal. Vean, ¿qué está pidiendo? Está pidiendo ver el mundo desde la perspectiva de Dios. Está pidiendo ser capaz de gobernar
con la mente y el corazón de Dios. ¿Ven lo importante que es? Si tienes todas esas cosas que he mencionado, tienes riqueza y honor y poder y todos a tu alrededor te adulan y tu ejército es el más grande del mundo y tienes el palacio más grande, a menos que tengas sabiduría de corazón, a menos que puedas ver el mundo desde la perspectiva de Dios, no sabrás qué hacer con esas cosas. Y esas cosas que serán superficialmente placenteras para ti, escuchen esto, eventualmente se volverán contra ti y te destruirán. ¿Quieren una lección espiritual desde los tiempos más antiguos hasta el presente? Allí está. Especialmente para los jóvenes, ¿qué quieren para sus vidas? Y son esas cosas: riqueza, honor, placer, poder, estima, dinero, casas, automóviles. Eso es lo que quiero. Pero a menos que tengan sabiduría de corazón, esas cosas se volverán de hecho contra ellos. Voy a revelar un poquito mi edad con esto, con algunos de estos nombres, pero complétenlos con los del tiempo actual. ¿Qué tienen todas estas personas en común? Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, John Belushi, Kurt Cobain, Lindsay Lohan, Justin Bieber. Aquí me acerqué a la actualidad. Casi todos ellos, cuando eran muy jóvenes, de repente tuvieron todos los bienes del mundo. Piensen en Hendrix, cuando estaba tocando ya por fines de los 60, el guitarrista más famoso del mundo. La gente prácticamente lo adoraba. John Belushi, recuerdo cuando era niño, John Belushi tenía la película número 1 del país, el álbum número 1 del país. Era reconocido universalmente. Piensen en Kurt Cobain. Recuerdo cuando Kurt Cobain se suicidó y fue una gran conmoción para tanta gente, pero fue probablemente el cantante de rock and roll más famoso del mundo en ese tiempo. Justin Bieber, quiero decir, la lista sigue y sigue. ¿Qué tuvieron en común? Tuvieron todos los bienes del mundo. Pero no vieron al mundo desde el punto de vista de Dios. No tuvieron esta sabiduría de corazón que les permitiera distinguir apropiadamente el bien del mal. Y, por lo tanto, todas esas cosas que acumularon tendieron a volvérseles en contra. Ahora, esas son estrellas populares contemporáneas. Regresen a nuestra tradición literaria. ¿Qué encuentran? Una historia como la del doctor Fausto. Este hombre que quería conocimiento. Dame todo el conocimiento del mundo. Sí, así que lo obtuvo y lo destruyó porque tenía conocimiento sin sabiduría. O la historia del rey Midas, tan brillantemente relatada, esa leyenda adorable del rey Midas. Quiero oro, Señor, que todo lo que toque se convierta en oro. Y así sucedió, hasta que cuando tocaba a la gente que amaba, se convertían en oro sin vida frente a él. Hermoso, hermoso relato de esta verdad espiritual. Si obtienes todos los bienes del mundo, pero sin un corazón sabio y perceptivo, no solo que no te harán ningún bien, sino que se volverán contra ti. Son el rey Midas, se volverán contra ti y te destruirán. Y entonces Salomón pidió lo correcto. Pidió lo correcto. Escuchen cómo responde el Señor. Por haberme pedido esto, y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, todas cosas buenas del mundo, un gran ejército y una larga vida y hacerme amado, sino sabiduría para gobernar, yo te concedo lo que me has pedido. Esta es una verdad importante de la Biblia. Dios no rechazará esta clase de plegaria. Señor, dame el mejor automóvil deportivo del mundo. Lo pido por Cristo nuestro Señor. Bueno, esa es una oración estúpida. Y vean, ese final es la señal reveladora. Me refiero a que no tiene ningún sentido estar pidiendo eso por Cristo nuestro Señor. Pero, Señor, dame un corazón sabio. Señor, ayúdame a ver el mundo como lo ves tú. Lo pido en el nombre de Jesús. Esa es una buena oración y Él no la rechazará. Recuerden que el Señor dice que Dios nunca rechazará al Espíritu Santo, a aquellos a quienes se lo piden. Así que pidan por todas esas cosas del mundo. Bueno, Dios dirá, eso no es bueno para ti, pero ¿qué es siempre bueno para ti? El Espíritu Santo. Pide por Él. Pide por Él y no serás rechazado.
He hablado de esto antes para aquellos que me siguen y es mi lema como obispo. Lo tomé de Tomás de Aquino. Cuando el Señor le dijo, hablándole desde la cruz, Tomás, has escrito bien de mí. ¿Qué quieres como recompensa? De nuevo, Aquino podría haberle pedido cualquier cosa. Hazme el erudito más famoso del mundo, Señor. Haz que todos comprendan y amen lo que he escrito. Dame, Señor, riqueza y... No. Sino que Tomás le dijo, y este es mi lema como obispo, non nisite, Domine. No tendré nada, no quiero nada de eso, nisite, excepto tú, Señor. Tú eres lo que quiero. Pidió por un corazón sabio y perceptivo. Pidió que Cristo pudiera vivir dentro suyo. Aquí tienen un ejercicio espiritual entonces, sea que vayan a un retiro, estén haciendo una hora santa o incluso esta noche antes de ir a dormir, este es su ejercicio espiritual. Son Salomón, son Tomás de Aquino, y el Señor les dice, de acuerdo, ¿qué quieres? Te lo daré, te prometo que te lo daré. ¿Qué quieres? ¿Qué pedirían? O si frotaras la lámpara y saliera el genio, tienes 3 deseos. ¿Qué pedirías? Riqueza, honor, un lindo automóvil. O Señor, acomoda estos conflictos en mi familia. O Señor, que ellos me aprecien más. O Señor, hazme más exitoso en mi trabajo. No pidan eso. Son todas tonterías triviales. Pidan a Cristo. Señor, te quiero a ti. Quiero un corazón sabio y perceptivo, para que ahora sepa qué hacer con lo que, escuchen, tenga o deje de tener. Si tengo un corazón sabio y perceptivo, entonces sabré qué hacer con la riqueza que tengo, si obtengo esa riqueza. Si tengo un corazón sabio y perceptivo, sabré qué hacer con el poder si viene a mí. Si tengo un corazón sabio y perceptivo, sabré qué hacer cuando la gente me honre, sabré utilizarlo para los propósitos de Dios. Pero si no tengo a Cristo, todas esas cosas se volverán contra mí y me destruirán. Tengan eso por seguro. Es una verdad espiritual básica y está materializada aquí, en esta historia. Permítanme darle un vistazo al Evangelio, porque continuamos esta lectura maravillosa de las parábolas en Mateo. Pero tengan en mente a Salomón. Tengan en mente lo que les he dicho. Dice Jesús, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. Es una imagen adorable realmente porque piensen en lo que hubiera hecho la gente de la antigüedad antes de las aseguradoras y todo eso. Si llegaba un ejército invasor o llegaban saqueadores, la gente enterraría su riqueza en el suelo para protegerla y luego huirían. Bueno, algunas veces no regresarían jamás, habrían muerto o les habría sucedido algo. Y aquel tesoro permanecería enterrado en el campo. Y luego algunas veces, tal vez muchas generaciones después, alguien cultivaría ese campo y aparecería ese tesoro escondido. Esa es la imagen aquí. Es hermosa. El reino de Dios es como eso. Si encuentras ese tesoro escondido, vende todo lo que tienes y cómpralo. ¿Cuál es el tesoro escondido? Un corazón sabio y perceptivo. ¿Cuál es el tesoro escondido? Es Cristo habitando en ti. Non necesité, Domine. No tendré nada más que a ti, Señor. Ese es el tesoro escondido. Una vez que lo encuentras, te olvidas de cualquier otra cosa en tu vida. Puedes venderlas. Vende todo lo que tienes para comprar una sola cosa. Porque sin esa única cosa, estás perdido. Miremos a la siguiente parábola. De nuevo, el reino de los cielos es como un comerciante que busca perlas. Cuando encuentra una perla de gran valor, va y vende todo lo que tiene y la compra. La misma idea. Este comerciante buscando perlas somos todos nosotros, ¿cierto? Atravesando la vida, buscamos cosas que nos hagan felices, sea la riqueza y placer y honor y todas las cosas que buscamos. De acuerdo, de acuerdo. Pero cuando encuentras la perla de gran valor, ese es el reino de Dios.
Ese es el tesoro enterrado en el campo. Ese es el corazón sabio y perceptivo. Ese es Cristo viviendo en ti. Cuando lo encuentras, el resto puedes liquidarlo. ¿Quién lo necesita? Y compras esa perla. ¿Cuál es la tragedia? Cielos, todos los pecadores somos susceptibles a esto, es que gastamos nuestras vidas. Somos como esta persona buceando por perlas y buceando aquí y buceando allá y agotándonos y encontramos pizcas y pedazos de perlitas, pero existe una perla de gran valor y la perdemos. La perdemos. O estamos buscando tesoros en todos los sitios equivocados y está este tesoro único enterrado y lo perdemos. No lo pierdan, no lo pierdan. La vida es corta. Cuando encuentran una perla de gran valor, y les digo la verdad de Dios, la encuentran hoy en estas lecturas. Si tienen oídos para escuchar y ojos para ver, la encuentran en estas lecturas. Si la encuentran, vendan todo lo demás que tengan, y por el amor de Dios y por su propia felicidad, cómprenla. Y Dios los bendiga. Well, the first gospel written. Bueno, de acuerdo con los estudiosos, el primer evangelio escrito fue el Evangelio de Marcos, escrito probablemente alrededor del año 70 a.C., escrito muy probablemente en Roma, porque Marcos había sido un cofrade de San Pedro en sus últimos años en Roma. El Evangelio de Marcos es fascinante desde varios ángulos. Lo que quiero hacer es simplemente enfocarme en la frase de apertura, porque es un poco como, tú sabes, llamadme Ismael de Moby Dick. O es una frase que establece el tono para toda la historia. De alguna manera, todo el Evangelio está contenido en la frase de apertura. Por lo tanto, echa un vistazo a Marcos 1:1. La frase de apertura, principio de la buena noticia de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Esa es la frase de apertura. El principio, argé es la palabra usada en griego. Para cualquier persona bíblica, la palabra principio es una palabra de peso. ¿Por qué? Porque la frase de apertura de toda la Biblia en hebreo es Bereshit, en el principio. Es la señal para la creación. San Juan se hará eco de estos años más tarde cuando escriba su evangelio y diga, en argé en logos, en el principio era la palabra. Y luego Juan cuenta esta maravillosa historia que se remonta al Génesis todo el tiempo. Argé, Bereshit, en el comienzo, el comienzo. Este evangelio será una historia, no solo de un gurú inteligente, un gran maestro, un filósofo moral, ya sabes. Platón cuenta una historia de Sócrates, y él es un gran héroe y filósofo, pero aquí hay mucho más en juego, porque esta es una historia de nueva creación, de un mundo entero siendo rehecho. Y captar eso es captar el cristianismo. No somos solo un nuevo sistema moral, podrías decir que somos eso, puedes extraer eso del cristianismo, pero fundamentalmente se trata de un nuevo mundo. Argé, el comienzo. ¿El comienzo de qué? Del Evangelio de Jesucristo. Bien, tenemos una palabra de peso en Marcos, Evangelion, que significa buenas nuevas. Sí, nos recuerda a Isaías. Entonces, el profeta Isaías les dice a los exiliados que regresan de Babilonia, tengo buenas noticias para ustedes. Pero en el mundo de Marcos, en aquel tiempo, Evangelion, en el mundo secular, era el término usado para describir una victoria imperial. Así que cuando el emperador o uno de sus generales ganaba una batalla, enviaría mensajeros, ¿correcto? Ángelos, que en griego significa mensajero. Enviaba un ángel, un mensajero con el Evangelion, las buenas nuevas de esta victoria imperial. San Marcos, recuerda, escribía en Roma, probablemente en el vientre de la bestia, en el centro del gran imperio, y dice, tengo la historia real de una victoria imperial que no tiene nada que ver con César, pero de hecho fue alguien a quien César mató. Este oscuro rabino, ¿de dónde? ¿Nazaret? En el polvoriento rincón del imperio romano, pero de hecho ha ganado la verdadera victoria imperial. Entonces, el comienzo del Evangelio, el Evangelion, ¿de quién? De Jesucristo, en el griego, Jesús Christos.
Antes que nada, Jesús es una versión helenizada, una versión griega de Yeshua en hebreo. Yehoshua, que significa Yahweh, salva, Dios, el Dios de Israel, salva. Esta sería una historia de una victoria imperial que equivale a la salvación del pueblo. Más aún, el judío del primer siglo que lee esto y lee Jesús, Yehoshua, está pensando inmediatamente en otro Yehoshua, una figura del Antiguo Testamento, el ayudante de campo de Moisés, que se convirtió en su sucesor. Moisés libera al pueblo de la esclavitud, los lleva al umbral de la tierra prometida, pero luego le confía a Yehoshua el trabajo de conquistar la tierra prometida. Lo conocemos, por supuesto, como Josué. Entonces, Josué ingresa a la tierra prometida como un gran comandante militar y somete a los enemigos de Israel y establece al pueblo en la tierra. Ahora, alguien que lee este texto está pensando, bien, esta es la historia sobre una gran victoria y está dirigida por un nuevo Josué que llevará al pueblo a una tierra prometida, habiendo conquistado a su enemigo. Ahora bien, este Jesús tiene un título en el griego de Marcos, Christos. Christos significa el ungido. Traduce el hebreo Mashiach. Entonces, lo que está diciendo es, este es el comienzo de la buena nueva, la buena noticia sobre Yehoshua Mashiach, Josué, Yahweh salva, quien también es el ungido. Ahora, ¿quiénes son los ungidos en la tradición hebrea? Los reyes de Israel. Los reyes eran ungidos. Pero ¿quién fue el Mashiach, el ungido por excelencia? Fue David. Conocemos la famosa historia cuando el profeta Samuel unge a David como rey y escuchamos que el espíritu, el Ruach de Yahweh, el espíritu de Yahweh, vino sobre David y David se convirtió en el gran rey imperial de Israel, derrotando a los enemigos de la nación y estableciendo a Israel como un gran imperio, estableciendo la base para la construcción de un templo, etc. David es el gran rey. Entonces, se está volviendo aún más interesante. Imagina, hemos leído esto ahora 1.000.000 de veces, ha existido por 2000 años, pero imagina que estás leyendo este texto por primera vez. ¿Qué es esto ahora? El comienzo de buenas noticias sobre una figura de Josué y una figura de David. Esto es algo realmente cargado para una persona hebrea. Una historia realmente cargada se desarrollará. Habrá una victoria, establecerá a Israel en su tierra. Está bien, pero ten en cuenta que Marcos escribe en Roma. Habla griego, probablemente latín. Lo más probable es que él mismo sea judío con antecedentes hebreos, pero también conoce el mundo romano, y el regalo es la última frase. Entonces, el comienzo de las buenas nuevas sobre Yehoshua Mashiach, y luego lo llama en el griego, Huios Tou Theu, el Hijo de Dios. Bueno, Huios Tou Theu era un título imperial. Regresa a la época de Julio César, quien toma el poder, y luego es asesinado en el Senado romano y se produce el gran tumulto. Pero su hijo adoptivo, Augusto, se convierte en emperador.